volver a lo esencial. Tal vez muchos de ustedes lo saben, a lo mejor porque han leído mi libro o ya nos hemos visto en otros encuentros o me siguen en las redes sociales, que en este tiempo tengo la bendición de poder liderar una red de iglesias en casa. Y esto nace como un deseo particular o una carga particular que el Señor ha puesto en mi corazón de volver a lo esencial de la iglesia, a volver al corazón de la iglesia. Entonces vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos y voy a hablar acerca de las iglesias en casa como algo que yo considero parte de lo esencial dentro de lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Y quiero empezar por decir que creo firmemente que Dios está haciendo algo. Es una realidad y a veces no percibimos con claridad lo que está ocurriendo, pero Dios está moviéndose. Hoy, en muchas ciudades del mundo, incluyendo la nuestra, hay personas que no están satisfechas con una fe superficial. Yo creo que hay un hambre por algo real, por algo más profundo, por algo que transforme, por algo que toque e impacte la vida diaria. Y eso creo yo que nos obliga a todos a hacernos una pregunta muy honesta, y es, ¿qué realmente es la iglesia? Hágase esa pregunta por un momento. ¿Qué es la iglesia? Para responder eso, y seguramente voy a tomar todo el resto de esta sesión para que hablemos un poco acerca de eso, tenemos que mirar el inicio, el origen. Cuando vamos a las Escrituras, no encontramos una iglesia centrada en eventos, sino encontramos una iglesia centrada en la vida misma. Déjenme leerles Hechos 2, capítulo 46. Probablemente ustedes conocen muy bien este texto. Hechos 2:46 dice lo siguiente: día tras día, no un día, no unas horas, un día, sino día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y un poquito más adelante, si vamos a Hechos 5:42, dice lo siguiente, dice la escritura, los apóstoles, eh, perdón, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Una de las cosas que me llama la atención de estos dos textos es que dice todos los días. Esto me habla de una iglesia que más que un evento o una actividad de la que yo participo, es una realidad que se vive. En este contexto, la iglesia era gente compartiendo la mesa, gente orando junta, gente aprendiendo en conjunto, gente siendo transformada. Y eso dirían algunos, no, pero ese fue el inicio. Pero si echamos adelante unas décadas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, que es un par de décadas después de este libro de los Hechos. Me gusta mucho Romanos 16 porque Pablo llama por nombre propio a un buen número de personas. Por ejemplo, 16:5 dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico. Y usted sigue leyendo en este Romanos 16, si no me falla la memoria, unas 4 o 5 casas específicas se mencionan por nombre. Esta no era una estrategia,
Esto simplemente era la forma natural como se reunía la iglesia y por eso yo no creo que hoy estar en las casas sea una estrategia. Era más bien una forma natural del movimiento de Jesús y por eso nosotros queremos volver a ese movimiento natural. Y yo creo que el problema no es el modelo, sino es lo que hemos perdido a lo largo de la historia. Al final yo como siempre digo, esto no se trata de romantizar el pasado, pero sí de reconocer algo importante y es que a lo largo de los años, en muchos contextos, hemos reducido la iglesia. La vemos como algo que ocurre, o como algo a lo que se asiste, o como algo que se consume, o como algo que se observa, en lugar de verlo como algo que se vive, que se comparte y que se encarna. Hemos creado una fe que en muchas ocasiones está separada de la vida cotidiana, desconectada completamente de nuestras decisiones diarias y limitada a un momento específico de la semana. Y la realidad, familia, es que una fe así no transforma. El Evangelio nunca fue diseñado para ser contenido dentro de una franja específica un día de la semana. El Evangelio fue dado por Cristo para invadir todas las esferas de nuestra vida. Por eso yo creo que Dios está llamando en este tiempo y está levantando un remanente. Yo creo que Dios está despertando a personas que ya no quieren eso, que no se conforman con eso, que dicen, no, no puede ser que la fe se contenga y se limite a una franja específica de tiempo dentro de mi semana. Personas que dicen, yo no quiero solo creer, yo quiero seguir a Jesús de verdad. Personas que se cansan de lo superficial, que se cansan de lo cómodo, que se cansan de lo dividido. Y cuando digo dividido me refiero a lo compartimentalizado. La fe por acá, la vida por acá. Sino personas que están dispuestas a entrar en algo más real, más profundo, más demandante. No es una reacción, como digo yo, es una convicción. No estamos reaccionando contra algo, estamos persiguiendo algo. Es una convicción personal que tenemos de caminar hacia lo bíblico. No es rebeldía, es hambre. Pero me gusta cuando hablo de iglesias en casa siempre decir que las iglesias son una expresión. Las iglesias en casa son una expresión, no un fin. Y yo quiero decir eso con claridad, porque somos de modas, somos de tendencias. Entonces, hace unos años nadie hablaba de discipulado, ahora todos hablan de discipulado, pero hablan como de la moda del discipulado. Antes nadie hablaba del abuso espiritual en las iglesias, todos de repente se vuelcan a hablar del abuso y del narcisismo. Entonces somos de moda, escogemos como cuál es la banderita que está sonando ahora y la perseguimos. Y entonces ahora, hablar de las iglesias en casa. Entonces ahora todas las iglesias, sean como sean, ya tenemos iglesias en casa también. Y no, mentira, son grupos pequeños que toda la vida han existido, células que toda la vida han existido y ahora dicen tenemos iglesias en casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sonando, porque esa es la moda. Y al final no se trata de las iglesias en casa. Como le digo yo a muchos pastores que me dicen, yo también quiero hacer eso de iglesias en casa. Yo le digo, pues tenga cuidado porque esto no es cambiar de contenedor, esto no es cambiar de caja. Esto no es de una caja más grande a una caja más pequeña y seguir haciendo lo mismo. Tú puedes seguir siendo el mismo cristiano consumista en una casa y puedes ser un discípulo de Cristo que, que es discípulo y hace discípulos en una mega iglesia. La casa no es el punto. Las casas no son automáticamente mejores, las casas no son una solución mágica. El punto es, tenemos que buscar contextos donde se formen discípulos reales. Y yo creo que las casas funcionan para eso. No digo que sean lo único que funcione, yo creo que funcionan. ¿Por qué? Porque facilitan relaciones reales, porque permiten la participación de todos, porque acercan la fe a la vida diaria, porque crean espacios de discipulado. Pero si eso no está, nos podemos reunir donde sea
y no ser iglesia en el sentido bíblico. Entonces hay tres realidades que yo quisiera compartir con ustedes de lo que yo he aprendido acerca de las iglesias en casa. De nuevo, el fin no son las iglesias en casa, el fin para mí son comunidades bíblicas, comunidades discipulares, sucedan donde sucedan y como sucedan. No sé si la vez pasada que nos reunimos con ustedes les conté esta historia, pero tuve la oportunidad de compartir un café hace un par de meses con dos misioneros, uno que venía del norte de África y otro que venía de Arabia Saudita, específicamente de Meca, que lugares donde es perseguido y prohibido predicar el evangelio. Y ellos me mostraron su Biblia y su Biblia era una agenda no como esta, sino donde todas las páginas estaban en blanco. Todas las páginas estaban como esta, en blanco, totalmente en blanco. Y me dice, mira, mira esto, y yo lo empiezo a ojear y para mí todo está en blanco. Y me dicen, ¿sabes cómo se llama eso? Les digo que, me dice, esa es la Biblia invisible, le llaman The Invisible Bible. Y resulta que las letras, pues los textos bíblicos, se revelan solamente ante luz negra y las tienen de esa manera porque es prohibido cargar con una Biblia, predicar el Evangelio, entonces pues cargan una agenda en blanco, un cuaderno en blanco, pero cuando se reúnen con luz negra pueden leer las escrituras. Y le pregunté con mucha ingenuidad, ¿y dónde se reúnen? ¿Dónde hacen iglesia? Y el pastor o el líder con el que me reuní, que vive en Arabia Saudita, me dice, nosotros nos reunimos en los carros. Entonces, eh, iglesia en casa, iglesia en carro, iglesia en parque, iglesia donde sea, el lugar es secundario, siempre y cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, eh, buscando glorificar a Cristo, adorar a Cristo y cumplir con la gran comisión que Él nos mandó y el gran mandamiento que Él nos dejó. Entonces, tres realidades que quiero compartir con ustedes de lo que yo he aprendido acerca de las iglesias en casa. Eh, tómenlo y, y desechen lo que se ha de desechar, como digo yo, cómanse el pollo, escupan los huesos. Eh, Número uno, las iglesias en casa son un desorden hermoso. Las iglesias en casa son un desorden hermoso. La realidad es que la iglesia en casa no es limpia, no es predecible, no es cómoda, pero es un hermoso desorden. No hay programas perfectos, no hay estructuras que sostengan la expresión de la iglesia, no hay experiencias diseñadas para impresionar. Somos personas reales en la vida real, abriendo nuestras casas de una manera real, y cuando juntas personas reales, ¿qué pasa? Hay tensiones, hay diferencias, hay conflicto, hay procesos, hay momentos incómodos. Hace 15 días estábamos leyendo las escrituras y un niño tumbó una matera y hizo un reguero de tierra en la mitad de la sala de mi casa. Y uno tiene dos maneras de reaccionar ante eso: o se molesta, o se incomoda, o dice, pues déjalo ahí que después lo recogemos. O sea, es parte de la vida. No estamos tratando de correr una experiencia de 10 puntos con todos los puntos de contacto impecables, como me declaro culpable de haberlo hecho por años. Yo me acuerdo que en la comunidad que tuve la oportunidad de pastorear hace varios años en Bogotá, eh, teníamos una planilla de evaluación de la producción de nuestra experiencia dominical. Y siempre había una persona de mi grupo, de mi staff, de mi equipo, que se asignaba para ese domingo ser el evaluador. Nadie sabía quién era el evaluador, solo yo y el evaluador. Y cada domingo era alguien diferente. Y su tarea era evaluar de 1 a 10 cómo había sido la producción de nuestra experiencia dominical. Le llamábamos experiencias, nos parecía más cool, más relevante, ya no hablábamos de servicios ni de cultos. Y
Entonces había preguntas como cómo estuvieron las luces, cómo estuvieron las transiciones, cómo estuvo la atmósfera, cómo estuvo el sonido, cómo estuvieron los audiovisuales, cómo estuvo la prédica, cómo estuvo el cuidado de niños, cómo estuvo el parqueo, cómo estuvo la comida, cómo estuvo el cuarto de invitados, cómo estuvo, y finalmente pues yo me volví un experto en producir eventos dominicales impecables a los que la gente quisiera venir y por los cuales quisiera volver. Eh, ¿Cómo haces eso en una casa de familia? Cuando invitas es a que conozcan tu vida, tu desorden, tus realidades. Las iglesias en casa son un hermoso desorden. Abrir tu casa, que en últimas es abrir tu vida, implica riesgo. Caminar con otros implica desgaste. Amar de verdad implica un costo. Pero en ese espacio es donde Dios obra profundamente. ¿Por qué? Porque es ahí donde el carácter se forma, es ahí donde los dones se descubren, es ahí donde la fe madura. En últimas es como un jardín o un huerto trabajado con esfuerzo. No es perfecto, pero da fruto. Te ensucias las manos, metes las manos en la tierra, tienes que podar la maleza, pero es real, es un fruto real. Entonces, número uno, las iglesias en casa son un hermoso desorden orgánico. Número dos, yo creo que las iglesias en casa son de misión crítica. Y de nuevo, yo no estoy hablando necesariamente de las expresiones de espacios pequeños de iglesias grandes, estoy hablando de las iglesias en casa, las iglesias que suceden únicamente en casas como única expresión, eh, o como expresión primaria, más bien, no única, como expresión primaria. Eh, Hay una distinción que he aprendido en este tiempo y es, hay iglesias con grupos pequeños y está fantástico. Me parece que todas las iglesias deberían tener grupos pequeños, eso para mí no es negociable, porque iglesia grande que no tenga grupos pequeños es una iglesia que está privando a la gente de la comunidad. La comunidad no sucede en espacios masivos, la comunidad sucede en la intimidad. Entonces, hay iglesias con grupos pequeños, pero hay iglesias de grupos pequeños. Y en algún momento yo creo que todo pastor debe sentarse delante del Señor y entender, Señor, ¿qué es lo que me estás llamando a hacer? ¿Una iglesia con grupos pequeños o una iglesia de grupos pequeños? Mi convicción es que Dios me llamó a mí en este tiempo, en esta temporada, a ser una iglesia de grupos pequeños. En otro tiempo fue una iglesia con grupos pequeños y aun cuando medíamos la experiencia dominical y hacíamos todo lo que les digo, aún teníamos comunidades pequeñas, grupos discipulares en casa y funcionaban muy bien. Pero el eje primario a través del cual funcionaba y se expresaba la iglesia estaba centralizado en una experiencia dominical. En este contexto es todo lo contrario. Es una iglesia que sucede primordialmente en contextos pequeños, en grupos en casa, en iglesias en casa, donde quienes pastorean a las comunidades de fe son pastores en las casas, no líderes que están bajo un pastor principal, sino pastores que pastorean, que ofician bodas, que van a funerales, que oran por la gente de su comunidad, que dan consejería y eventualmente, con muy poca frecuencia, las comunidades que estamos en las casas vamos y nos juntamos todas en un mismo lugar para adorar a Dios, para ver lo que Dios está haciendo entre nosotros, para escuchar testimonios, para conocer lo que Dios está haciendo en otras comunidades pequeñas. Pero nuestro punto primario de expresión es el contexto de la iglesia en casa. Entonces, en ese contexto, yo creo que las iglesias en casa son de misión crítica. Los grupos pequeños también, pero las iglesias en casa son de misión crítica. ¿A qué me refiero? Hay millones de personas, no miles, no cientos, hay millones de personas que nunca van a entrar al edificio de una iglesia, pero sí van a entrar en una casa, sí van a sentarse en una mesa, sí van a escuchar a alguien que vive cerca y que les abre su casa para compartir el evangelio. Entonces,
si seguimos como iglesia esperando que el mundo venga a nuestros auditorios y a nuestros lugares de culto, eh, para muchos nos vamos a quedar esperando. Ir implica comunidades misionales en donde la gente se encuentra. La iglesia tiene que ir, vayan y hagan discípulos. Juan 20:21 dice algo muy importante. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. La misión no es un evento, ya es hora de dejar la mentalidad de que vengan a la iglesia, que vengan a la reunión, que vengan al culto. Vayan y hagan discípulos. Como mi padre como mi padre me envió, yo los envío. Hay que pasar a una vida en tu vecindario, en tu trabajo, en tus relaciones, en, en tu Jerusalén, Judea, Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Yo creo que las iglesias en casa nos dan un alcance poderoso. Son iglesias insertadas en el mundo real, no separadas, no aisladas, son comunidades presentes, en primera línea, en cada vecindario. Ahí sí como sueño yo, en cada código postal, una casa abierta, en cada zona de esta ciudad en donde Dios nos ha puesto, una casa abierta para predicar el Evangelio todos los domingos en todo contexto. Yo no sueño con crecimiento por concentración, o crecimiento por acumulación, como soñé por muchos años. Yo soñaba con la iglesia más grande de Bogotá, yo soñaba con el templo más bonito, con el auditorio más bonito, con las mejores audiovisuales. Hoy sueño con con saturar con el evangelio mi ciudad, con que haya casas en todos los rincones de todos los vecindarios que cada domingo se abran para compartir de Cristo en familia, 3, 4, 5, 6 personas en su vecindario y, y que el Evangelio sature cada rincón de nuestra ciudad. Y número 3, las iglesias en casa no son el punto. Y esto tiene que ver con lo que dije al principio. Con esto quiero poner otra vez todo en su lugar. En últimas, el modelo no es lo central. Jesús es lo central. Si ustedes me preguntan, ¿y de qué se trata todo esto? De Jesús. Hoy las casas nos están resultando fantásticas. Si en algún momento nos dejan de funcionar, pues hasta ahí llegó. No nos vamos a casar a modelos, nos casamos a que Cristo sea el centro. Si no hay discipulado, si no hay transformación y si no hay vida en el espíritu, el formato no importa. Ese finalmente es el estándar que estamos persiguiendo. No el tamaño, no la forma, no la estructura, sino el fruto de nuestras comunidades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? No se trata de copiar algo, se trata de responder a un llamado, se trata de comprometerte con hacer discípulos, de no solamente crecer tú, sino caminar con otros, de vivir en comunidad real, no superficial, no ocasional, sino de vida compartida, de rendirle todo a Jesús para que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Porque como suelo decir, Dios no está buscando espectadores, Él está levantando un pueblo, Él está formando una iglesia que ama, una iglesia que hace discípulos, y eso no puede depender de una sola persona, eso tiene que depender de un cuerpo. Una imagen que me compartió un amigo hace unos días, me dijo, cuando pienso en la iglesia, pienso en los bosques de eucalipto en Australia. Me dijo que él había tenido la oportunidad de estar allá y en un contexto no tan positivo, pero que sirve para poner el ejemplo.
cuando hay incendios forestales en estos bosques de eucalipto, se prende un árbol de eucalipto y aunque haya un árbol de eucalipto a unos cuantos pies de distancia, sin que se toquen, las chispas que éste genera por el fuego las lleva el viento y hace que el otro árbol se encienda. Y luego ese árbol, las chispas que lleva el viento hace que otro árbol se encienda y así se expande un incendio forestal. Y el fuego del espíritu necesita la expansión por multiplicación que nos proveen estos contextos y este tipo de comunidades descentralizadas, donde no queremos hacer la fogata más grande del planeta, sino queremos ser un fuego que enciende otros fuegos, que enciende otros fuegos, que enciende otros fuegos, donde somos una antorcha que enciende otras antorchas y el evangelio se va expandiendo, como dice segunda de Timoteo 2:2, donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto que has oído de mí, enséñalo también a otros hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Y vemos 4 generaciones, lo que se conoce como la preservación y la transmisión del evangelio, por medio de personas que lo que están viendo y oyendo se lo enseñan a otros para que lo enseñen a otros, para que lo enseñen a otros, donde cada discípulo puede hacer un discípulo, donde cada casa, iglesia puede abrir una casa, iglesia, donde la meta y el objetivo que tenemos todos es el cumplimiento de esa gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, eh, corto y puntual lo que quería compartirles. Me gustaría, Pastor Said, si quieres preguntar algo, si quieres que hable de algo distinto, que te cuente algo distinto, pues aquí estoy para también conversar un poco y lo hago de manera intencional porque eh, todo lo que el Señor nos está llevando a hacer en este tiempo tiene que ver con eso, con lo orgánico, con lo impredecible del espíritu que nos permita también, aún en estos contextos, salirnos un poco de nuestras típicas estructuras donde vengo, predico una hora, me despido y me voy, sino, ok, aquí estás, aquí un tiempo para estar con ustedes, a lo mejor hay algo que pueda sumar a lo que Dios está haciendo en medio de ustedes en Venezuela, de lo cual estoy enterado y admirado a la vez. Son valientes en un contexto complejo, eh, animarse a salir de las estructuras, a salir de la caja y a hacer lo que el Señor les está llamando a hacer, no por moda, ni por, ni por tendencia, sino porque el Espíritu está soplando y hacia donde el Espíritu sopla, cuando uno es sensible a la voz del Espíritu, pues uno simplemente toma, toma esa dirección. Amén. Buenísimo, pastor. Bueno, voy a abrir el espacio si hay más personas que tengan preguntas, que las hagan, pero quiero hacer la primera pregunta quizás. Eh, Aquí hay una representación prácticamente de, no sé, 5 o 6 ciudades y cada ciudad tiene diferentes grupos en casa, ¿no? Los contextos de cada una de ellas es un poco complejo y diferente unos de otros. Y me pone a mí en una situación un poco, un reto que tengo que asumir en cómo contextualizar, y no sé si es correcta la palabra o cómo ir estandarizando el proceso de formación y para que lleven como una especie de discipulado sistemático. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar al respecto para que no solamente sea un grupo celular, sino que se haga vida de iglesia en cada uno de esos hogares? Ok, si entiendo tu pregunta, me estás preguntando por cómo sistematizar los procesos de formación discipular o de liderazgo en esos contextos.
Sí, del liderazgo, como podríamos plantearlo como una especie de cuál sería el flujograma o cómo se podría establecer un flujograma, comprendiendo que día tras día, y ese ejemplo de esas antorchas o de lo que pasa en Australia es lo que nos está sucediendo a nosotros. Ok. Se está esparciendo por muchos lugares del país y es como que, ok, ¿cómo es sostenible en el tiempo esto? Es una muy buena pregunta. Mira, yo como suelo decir, lo orgánico no riñe con lo organizado. Em, lo vivo de la iglesia no riñe con lo sistematizado. Yo pienso que se complementan. Si miramos nuestro cuerpo está lleno de sistemas complejos. El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio. Son unos sistemas altamente complejos y están sistematizados. Desde el momento en el que nacemos, están configurados de una manera sistemática para que funcionen ahí, sí, como dice uno, como un relojito, pero aún son cuerpos, son orgánicos, están vivos. Entonces, la iglesia funciona de la misma manera y yo creo que los sistemas están para servir al organismo. Los sistemas pueden cambiar, no tenemos que idolatrar los sistemas y perpetuarlos. Lo que ha funcionado en algunas temporadas puede que no funcione en otras, pero en este tiempo y en este contexto, lo que yo particularmente estoy haciendo, porque nos está pasando algo similar, comunidades están surgiendo en otros lugares de la ciudad, del país y de otros países que nos están pidiendo guía y acompañamiento, es un sistema o un proceso que yo diseñé para acompañar en una fase inicial a, a las personas en su caminar discipular. Entonces son eh, 12 sesiones, o más bien, sí, 12, vamos a decirlo, 12 eh, sesiones, 3 fases, 4 sesiones por fase, cada fase enfocada en algo particular dentro de lo que yo llamo como el enfoque o el proceso discipular de la vida de una persona. La primera fase yo la llamé ser, que tiene que ver con el carácter. Entonces hablamos de carácter cristiano. La segunda fase se llama saber y tiene que ver con la doctrina y los componentes teológicos y doctrinales que yo personalmente considero y entiendo que son esenciales en la fe. Y la cuarta fase se llama hacer, que tiene que ver con el discipulado o el ejercicio, digamos, de liderazgo cristiano. Entonces, ser, carácter, saber, doctrina, hacer, discipulado, liderazgo, 3 fases, 12 sesiones. No hablo de 12 semanas porque no necesariamente tiene que suceder de una manera sistemática en 12 semanas, puede suceder en más tiempo, no creo que en menos, pero inicialmente como nosotros lo estamos manejando es 12 semanas. Eh, 12 semanas en las que esto sucede por discipulado vida a vida. Entonces yo desestimulo en este momento eh, el discipulado en contextos como en el que estamos acá, donde hay 50 dispositivos o donde se convierte como en un aula de clase donde yo enseño, porque ese es el modelo griego de discipulado, es en filas, mientras que el modelo hebreo de discipulado es circular, es en mesas. Entonces, cuando yo digo vida a vida, es un proceso de invitar a las personas a caminar conmigo y hacer lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar a una persona? 2, máximo 3. Mi convicción personal es que esto debería ser 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Que máximo, mínimo 2, máximo a 4 personas del mismo género, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la invitación es:
quiero caminar con ustedes durante 12 semanas. Hay un proverbio hebreo que quienes han estudiado sobre discipulado saben que esto se ha popularizado mucho en este tiempo, pero que es muy bonito y es que como un complemento, un cumplido que le decían a las personas en el contexto hebreo es, te deseo que seas lleno de polvo de las pisadas de tu maestro, porque en ese contexto donde las calles eran despavimentadas y seguir a un rabino era seguirlo en la vida, comerme el polvo de las pisadas de mi maestro era un regalo, es decir, voy a caminar tan cerca de él que me voy a llenar de su polvo, de sus pisadas. Entonces, te invito a caminar vida a vida por 12 semanas y usamos como excusa para generar esa relación y esas conversaciones profundas. Eh, Esta estructura que creé, que no es perfecta, de hecho, pues por eso te digo, hoy sirve, mañana no lo sé, hoy nos está sirviendo y de maravilla. Y entonces esa guía se enfoca en carácter, doctrina y discipulado. eh, y como que yo digo, pon el motor a andar. Y entonces, ¿cuál es mi deseo? Yo me reúno, empiezo contigo un proceso de 12 semanas, caminamos juntos y en 12 semanas tú no vas a ser la misma persona que eres hoy. En 12 semanas, no porque estás caminando conmigo, sino porque estás caminando y me estás imitando a mí como yo a Cristo, estamos caminando juntos, estamos siendo discipulados juntos. Y entonces, en 12 semanas, yo te voy a decir, Said, esto que has oído de mí, enséñalo también a otros hombres fieles que hagan a su vez a otros, y el bosque se va a incendiar de una manera exponencial, no donde yo estoy aquí con 100 personas y yo soy el discipulador perpetuo de 100 personas y me tienen que llamar papá por el resto de la vida porque yo soy su papá espiritual, sino que yo te enseño y papá, más bien hágale, mi hijo, váyase de la casa como se supone que debe ser y vaya y haga lo suyo. El apóstol Juan dijo, les escribo a ustedes niños, les escribo a ustedes jóvenes y les escribo a ustedes padres. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Juan? No está diciendo que el máximo nivel espiritual es la paternidad espiritual perpetua, sino que es la progresión de soy un niño en la fe, ahora soy un joven en la fe, ahora asumo responsabilidad sobre alguien más. La audiencia a la que le escribía Juan era una audiencia principalmente eh, hebrea que entendía el concepto de la paternidad espiritual. Entonces, como discipulado. De manera que todo eso para decir que todo lo que escribí ya lo tengo desarrollado, las 12 sesiones están escritas y desarrolladas y tengo un devocional de 21 días, de 28 días, perdón, para cada una de las fases. Entonces tengo 28 días devocionales para la fase del ser, 28 días devocionales para la fase del hacer y 28 días para las del saber, eh, que están a su disposición. Se las regalo, se las envío con mucho gusto si las quieren utilizar y les sirven como un catalizador de esta llama. eh, y después de una temporada de todos hacerlo, dicen, ok, esto fue bueno para el arranque, ahora necesitamos algo más para la otra fase. Si de aquí a allá ustedes encuentran algo mejor, me lo comparten. Si yo encuentro algo mejor, se los comparto. Esto es dinámico. No nos podemos casar con los sistemas ni, de nuevo, ni idealizar los sistemas. Los sistemas nos ayudan en una temporada, pero lo importante es la cultura y la disciplina de generar eh, una cultura donde haya relaciones discipulares constantes. Como dice Francis Chan de la iglesia We Are Church en el norte de California, en San Francisco, ellos tienen una red de iglesias en casa y ellos tienen dentro de sus valores un valor importantísimo y es todos discipulando y todos discipulándose. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no hay tal cosa como yo ya hice el discipulado y no hay tal cosa como el discipulado es solo con Said porque es el ungido y el iluminado, sino todos en esta comunidad deberían estar discipulando a alguien más y todos deberían estar siendo discipulados por alguien más, porque las relaciones discipulares son parte del regalo que Cristo nos dejó como iglesia. Entonces, bueno, espero que eso te ayude como o por lo menos responda a la pregunta.
Genial. Aquí Dairi colocó una pregunta en los comentarios y dice, ¿cuáles consideran que son los beneficios más significativos del modelo de iglesia en casa y qué contraste fundamental destacaría al compararlo con el modelo de la iglesia tradicional? Yo soy un crítico a muerte del modelo tradicional de iglesia, como ustedes se han dado cuenta. Tengo muchos enemigos y en mis redes sociales me echan la abuela más de una vez al día, pero no es que yo odie el modelo tradicional. Yo amo la iglesia en todas sus formas de expresión, soy producto de ella. No critico desde las barreras, critico desde la cancha, por así decirlo. Estoy siendo parte del cambio y estoy conectado con la iglesia tradicional y el modelo predominante. Trabajo, mi fuente principal de ingresos no es la iglesia que pastoreo. De hecho, la iglesia que pastoreo lo único que me genera son gastos porque uso mi casa y se me comen mi mercado, pero lo hago para la gloria de Dios, sino que yo trabajo con una organización de plantación de iglesias del modelo predominante y tengo un trabajo en el departamento de operaciones y comunicaciones, ni siquiera en el área ministerial. Em, y en eso pues estoy muy conectado con la iglesia tradicional. Pero para responder tu pregunta, mi mayor crítica al modelo tradicional o al modelo predominante en últimas es que tiene una mayor tendencia a producir consumidores que discípulos. No estoy diciendo que no puedan surgir discípulos del modelo tradicional porque conozco muchos y aquí estoy yo. Yo creo que yo soy un discípulo de Cristo y soy producto de la iglesia tradicional. Entonces, no me entiendan mal. No estoy diciendo que el modelo tradicional de iglesia no pueda producir discípulos de Cristo, pero es más propenso a generar consumidores, cristianos nominales, que solo consumen una experiencia religiosa dominical y que asisten a un lugar para que los sirvan. Eh, Mientras que el modelo de iglesias en casa es más propenso a producir discípulos, pero igual, ambos pueden producir consumidores y ambos pueden producir discípulos. Es más, en su forma natural más pura, ¿cuál es la tendencia de cada uno? Creo que el modelo predominante produce consumidores, el modelo de iglesia pequeña eh, produce discípulos, pero ambos pueden tener expresiones muy oscuras y muy complejas porque finalmente los problemas no vienen de la caja o del contenedor, sino vienen del corazón del ser humano. Y el corazón del ser humano tiene unas capacidades increíbles de generar bendición y de generar, voy a decir una palabra fuerte, pero maldición también. Somos, Génesis capítulo 1 al 3, somos polvo de la tierra y aliento de vida. Somos las dos cosas. Entonces, producimos de las dos cosas. Producimos del polvo de la tierra y producimos del aliento celestial. Las dos cosas pueden salir del mismo individuo. Eh, y obviamente podría enumerar muchas cosas, pero sin duda alguna, la cercanía, el impacto comunitario, la imposibilidad de ser anónimo dentro de una iglesia en casa, porque pues no vas a ser un número más, no vas a ser una persona anónima, vas a estar expuesto, tus dones son visibles, hay un espacio para que todos traigan algo a la mesa. Entonces, yo voy a un restaurante y cuando yo voy a un restaurante, me pasan la carta, digo quiero esto y me lo traen a la mesa. Pero cuando yo voy a la casa de Said que me invitó a comer, yo llego con algo. Yo llego con un postre, yo llego con una botellita de vino, yo llego con una soda. No me presento con las manos vacías porque voy a una casa de familia donde me invitaron a cenar. Entonces, cuando soy parte de una iglesia en casa, yo no llego como a un restaurante en el que me van a dar una carta a ver qué consumo, sino yo llego con algo que yo tengo para dar y Primera de Pedro 4:10 se hace una realidad mucho más evidente en los contextos pequeños que en los contextos grandes. Porque yo sé cantar, pero yo nunca voy a cantar como esa persona que está en la tarima. Yo sé predicar, pero yo nunca voy a predicar como ese tipo que está predicando. Entonces empezamos a compararnos con esos estándares de perfección que hay en las
iglesias que producen experiencias, mientras que en la casa, aquí llega un muchacho el domingo y dice, pastor, ¿y aquí no cantan? No, hermano, aquí todos somos malísimos cantando. Bueno, yo medio canto, hágale, diríjanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el contexto pequeño, según mi experiencia, no solo produce más discípulos, sino que en la diversidad de dones y de personas se ve ese funcionamiento corporativo o corporal que nos muestra Pablo cuando nos dice que la iglesia es un cuerpo y donde todos somos miembros los unos de los otros. Genial, Pastor. Bueno, ya nos quedan unos 10 minuticos, pero quería aprovechar a hacer dos preguntas en uno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí en los comentarios también. Pero las dos preguntas son las siguientes. Número uno, en el proceso de plantación de iglesia, y nos está pasando por lo menos ahorita que tenemos ya un año plantando en la ciudad de Maracay, tenemos un contexto muy especial. En una de sus publicaciones usted lo denominó como reciclar cristianos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque nuestra intención inicial era ir a apuntar a los nuevos creyentes, a personas que nunca han tenido una experiencia con Dios, pero ha llegado personas que vienen heridas de otras congregaciones y que tienen tiempo ya apartadas de los caminos del Señor. Y cuando llegan a la iglesia, por un lado se sienten agradados por el formato, pero por otro dicen, no, pero este no es la iglesia, porque pareciera como que dejaron un modelo de iglesia tradicional y quieren como que tratar de llegar a esa misma iglesia que en su momento la hirió, pero que no la van a encontrar con nosotros. ¿Cómo tratar en ese proceso de plantación de iglesia a ese público en específico? Y la segunda, el libro, bueno, llamémoslo así, libro de Discipulado Simple, es un libro, es un manual, es una guía, porque gracias a Dios ya llegó el primer pedido, ya se acabó por completo. La semana que viene llega el segundo pedido y ya está casi que se acaba también. Entonces, ¿qué es en sí? Porque lo pudimos ojear y de verdad que nos llamó mucho la atención el tema de las preguntas, las discusiones en grupo y todo el contenido que tiene. Claro, mira que a mí me pasa lo mismo, la verdad es que eh, la mayoría de las personas que se acercan a nuestras comunidades en este momento son cristianos, que vienen de otros contextos, o bien sea con una herida, como dices tú, o con una convicción de que en donde están o a donde han participado no se está evidenciando la iglesia bíblica que de alguna manera muchos estamos soñando. Y hay un amigo con el que hablo, no sé, como unas 3 veces, 4 veces al año. De pronto ustedes lo conocen, se llama Danilo, el esposo de Majo y Dan, que son músicos. Él está en México y ellos lideran una red de iglesias en casa en México. Y él un día me dijo, Felipe, qué tremendo que cuando tú tomas una pelota, un balón, una pelota, te vas a un parque, pones la pelota en la mitad del parque y llamas a la gente y no les das ninguna instrucción, se van a organizar en dos equipos, van a armar dos arcos y van a empezar a jugar fútbol, sin decirles nada, porque pelota y parque igual fútbol. Y cuando tú coges cristianos y los llamas y les dices nos vamos a reunir para iglesia y no les dices nada más, ellos van a armar unas filas, una tarima y se van a sentar para ver qué es lo que les van a decir o quién les va a enseñar o quién los va a entretener, si se quiere. Es un condicionamiento brutal con el que venimos porque así es como se ha hecho la iglesia desde que conocemos la iglesia, todos nosotros. Entonces, romper esquemas incomoda y le va a incomodar más a los que ya tienen algún tipo de contexto o experiencia eclesiástica previa y de pronto fueron heridos por algunos aspectos de la iglesia, pero en realidad les gustan los otros
y entonces, como digo yo, no están persiguiendo lo bíblico, sino le están huyendo a lo que los hirió. Y por eso, para responder tu pregunta, yo todas las semanas estoy recalcando nuestra visión, nuestra esencia, nuestro ADN, lo que estamos buscando, lo que somos, lo que no somos. Y me aseguro de que aquellos que están simplemente tratando de evadir o huirle a algunas formas específicas de la iglesia que los hirió, pues a lo mejor este no es el lugar para ellos porque de nuevo nosotros no estamos huyéndole a algo, sino estamos persiguiendo algo. Y en ese perseguir algo, eventualmente nos vamos a encontrar con expresiones que la gente cree que no hacen parte de las iglesias en casa, pero que claro que sí hacen parte. Te pongo un ejemplo. Autoridad, gobierno y liderazgo. Claro que tenemos autoridad, gobierno y liderazgo en las iglesias en casa. La gente cree que esto es como una ameba orgánica que se expande sin rendición de cuentas, sin autoridad, sin estructura, pero Pablo le dijo a Tito, te puse en Creta para que establezcas ancianos en las iglesias. En Hechos capítulo 13 y después del tercer viaje misionero de Pablo vemos como en el libro de Gálatas, cómo él se viene devolviendo poniendo ancianos en cada una de las iglesias que se habían establecido. El problema es que la iglesia predominante nombra a un pastor y lo manda a ser iglesia. La iglesia bíblica se establecía en comunidades discipulares, se formaban iglesias y dentro de esos contextos se escogían ancianos, pero la autoridad sigue existiendo dentro de la iglesia. Entonces, alguien que fue herido por la iglesia, por la iglesia tradicional, específicamente por la autoridad, y llega a una iglesia en casa y se da cuenta que en la iglesia y casa también hay autoridad, de una vez va a decir, yo no quiero eso, yo pensé que esto no era eso, porque le está huyendo a algo, y de nuevo, no le estamos huyendo a algo, sino estamos persiguiendo un modelo bíblico. Entonces, eh, lanzar visión constantemente, cuando digo lanzar visión es constantemente estar recordando, esto es lo que somos, esto es lo que estamos persiguiendo, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que vemos en las escrituras. Y hay una historia por ahí de un pastor que lo contrataron para ser pastor de una comunidad y ese pastor llegó y la primera semana dijo, ¿por qué está este piano aquí en el púlpito? Y lo corrió y lo puso por allá en una esquina y al otro día la gente le dijo, no corra el piano porque hay una hermana que no le gusta que corran el piano, igual él lo hizo y al otro día lo echaron de la iglesia y a los 8 días vino un pastor nuevo que contrataron y el pastor dijo, ¿qué hace este piano ahí? Yo no quiero este piano ahí, le dijeron, cuidado que hay una hermana que no le gusta, lo corrió y lo echaron. A la siguiente semana llega el otro pastor y dice, ¿qué hace ese piano ahí? Le dicen, no haga esto, acaban de echar 2 pastores por esto y esto, y el tipo dice, ok, hágame un favor, córralo 20 centímetros. Y la siguiente semana, 20 centímetros, y la siguiente semana, 20 centímetros, y la siguiente semana, y al pasar de un año el piano ya estaba donde los otros pastores lo habían puesto, solamente que él se demoró un año en moverlo, una pata a la vez, si se quiere. Y eso para decir que hay ciertas personas con las que uno le toca tener un poquito más de compasión y misericordia y entender que ciertos cambios y ciertos procesos deben hacerse gradualmente y hay otros que se tienen que hacer de una sola dependiendo de lo que el Espíritu nos ha mandado a hacer. Eh, Eso en cuanto a tu primera pregunta. En cuanto a tu segunda pregunta, pues primero gracias, Said, de verdad por honrarme y bendecirme y haber tomado la iniciativa de llevar estos libros a tu país, de pagar por ellos, de hacer todos los temas logísticos que sé que no han sido sencillos y ponerlos en manos de otras personas y probablemente al final del ejercicio ni siquiera ganar dinero, sino poner dinero para que esto suceda. Eh, Creo que es algo que quiero honrar y bendecir tu vida y también bendecir de acá aquellos que han dicho, yo lo voy a comprar sabiendo que no es un valor fácil para muchos de ustedes, especialmente en su país. Eh, Discipulado simple no es un manual, no es una cartilla, no es un proceso discipular, no es un sistema para ser discípulos, no es un curso, pero puede ser todas esas cosas si se quiere. Exactamente igual como dije ahorita lo del sistema del camino, por cierto no les dije el nombre, se llama el camino, el proceso de 12 semanas y 3 fases se llama el camino. Eh, Puede ser un sistema, puede funcionar, tiene 12 capítulos, cada capítulo cierra con preguntas de reflexión personal y preguntas de discusión grupal.
Entonces, perfectamente uno puede tomar el libro y decir, vamos a usarlo como una herramienta de introducción al caminar discipular, como lo han hecho algunos pastores de algunas iglesias amigas que sé que ya lo hicieron así, lo cogieron como su libro base para todo el recién convertido que llega a la iglesia, lo meten en un proceso con alguien más que durante 12 semanas lo acompaña en la lectura de los 12 capítulos del libro, porque se vuelve como un manifiesto que simplifica lo que significa ser un discípulo de Cristo y te deja con una perfecta base para crear una cultura eclesiástica de discípulos que hacen discípulos. Entonces, el libro lo puedo comprar, leerlo y adquirir conocimiento, funciona, lo puedo leer, interiorizarlo y empezarlo a llevar a la práctica, funciona, lo puedo leer con alguien más, lo puedo leer en grupos pequeños, lo puedo usar como una serie de predicación para la iglesia, en fin. Yo lo escribí con el fin de que fuera una herramienta más para el viaje discipular de cada uno de nosotros y sirve para esos propósitos. De manera que, como sea que lo lean, sé que es un libro que puede generar bendición y que desafía algunos paradigmas de lo que hemos aprendido como discipulado eh, y lo bonito es que finalmente el libro, y en eso me cuidé mucho, en ningún momento yo hablo de las iglesias en casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quería escribir un libro que hablara sobre discipulado y que sirva al cuerpo de Cristo en general. Mega iglesia, iglesia en casa. Esto no se trata de un modelo de iglesia. El libro en particular se trata de un llamado que nos hizo Jesús hace más de 2000 años y es, sígueme. Entonces, ¿cómo puedo seguir a Jesús? Y empiezo el libro con una frase y es, ¿será que hemos complicado lo que Jesús hizo simple? Y la respuesta yo, la verdad, creo que sí, o por lo menos por mi experiencia, yo creo que en la vida cristiana mía, si la miro en retrospectiva, ha tenido unas temporadas demasiado complicadas donde se complicó demasiado lo sencillo y lo simple de seguir a Jesús. Sencillo y simple no es superficial. Sencillo y simple es enfocado, profundo, esencial. Entonces, pues bueno, eso es. Genial, Pastor. De verdad que gracias por este tiempo, por apartarlo y siempre tenerla a disposición en la cercanía, ¿no? Para cerrar, bueno, me gustaría si puede orar, por favor, por nosotros, como ministerio, como iglesia, como nación, y cerrar, ya despedir este espacio de esa manera. Claro que sí. Eh, para los que no saben, mi esposa tiene la mitad de su sangre venezolana. Mi suegra es venezolana. Entonces, amamos Venezuela no solo como nación hermana, sino como parte de la familia y del corazón de la familia. Y siempre llevamos una carga por ustedes. Nos alegramos de ver lo que Dios está haciendo y sabemos que vienen cosas muy buenas para esta nación y que el Evangelio va a seguir siendo esparcido por cada rincón. Viene un gran avivamiento de este tipo, de un avivamiento donde yo veo que hogares se encienden para Cristo, vecindarios enteros se encienden para Cristo y el Evangelio satura por completo la ciudad. Padre, eh, te entrego este tiempo, te entrego nuestras vidas, nos rendimos hoy a ti, Señor, y te decimos, aquí estamos, queremos ser y hacer discípulos, pero primero queremos ser discípulos. Primero queremos ser de ese grupo que te llama Señor, Señor, y hace lo que tú has mandado, Señor, y obedece tus palabras. Ayúdanos a obedecer, Señor, diariamente, en cada cosa que hacemos, a seguir la guía de tu espíritu, a seguir la guía de tu palabra y a cumplir con la misión que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, seamos ingenieros, abogados, amas de casa, conductores, mensajeros, pastores, cocineros, constructores, no importa lo que hagamos, deportistas,
que entendamos que tenemos una misión de hacer discípulos enseñándoles a guardar lo que tú nos has mandado, Señor. Te pido que enciendas los corazones aún más y que sea la convicción, la fuerza y el motor que nos guíe y nos lleve a seguir saturando nuestras ciudades y nuestros países con el Evangelio, Señor. Yo te pido que quites oposición y quites todo impedimento que no nos permite avanzar con el mensaje de la cruz. Te pido que si ese impedimento somos nosotros mismos, que en ocasiones no estamos dispuestos a pagar el precio y el costo de lo que significa ser tus discípulos. Sabemos que la salvación es gratuita, sabemos que por gracia somos salvos, pero también sabemos que seguirte tiene un costo. Tú dijiste, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y a veces nosotros mismos somos ese impedimento que no nos deja seguirte, Señor, hacia donde tú nos has llamado. Yo te pido que bendigas estas comunidades que se están levantando, que esta comunidad sea una iglesia de discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que llegue un punto donde ni siquiera lo puedan medir, que llegue un momento donde ante la pregunta de cuántos somos, la respuesta tenga indiscutiblemente que ser, no tenemos ni idea, no nos podemos contar, no sabemos, perdimos de vista qué es lo que Dios está haciendo en Venezuela, qué es lo que está haciendo Dios en nuestras ciudades a través de este mover, no lo sabemos. Hogares se están abriendo más rápido de lo que los podemos contar. Discípulos están sucediendo y están naciendo a una velocidad que no nos permite ni siquiera organizarnos, que no podemos sistematizar, que no podemos controlar, porque nadie puede controlar lo del espíritu, nadie puede controlar el viento, nadie puede contener el fuego, simplemente sucede, Señor, y que en medio de ese contexto y de ese ejercicio se empiecen a levantar ancianos, se empiecen a levantar pluralidad de líderes que protejan la doctrina, que protejan la salud de la iglesia, que protejan las comunidades, que protejan el avance del evangelio, pero no con un corazón controlador, sino con un corazón de reino, con una visión de reino, de proteger lo que a ti te importa y de guardar lo que a ti te importa guardar, Señor. Bendigo a Said, bendigo su corazón, su visión, su llamado, su pasión por el Evangelio, por hacer discípulos y por incluso en ocasiones poner en riesgo su propia vida y su comodidad por la causa, por el Evangelio, Señor. Necesitamos más hombres y mujeres como Él, que sean valientes y que estén dispuestos a interponer su propia comodidad, eh, afectar su propia comodidad por el avance del reino, Señor. Bendigo este tiempo, te pido que nos permitas seguir creciendo y aprendiendo de ti y que podamos ser humildes para poder entender cuándo tenemos que cambiar o modificar algo de lo que hacemos para ser más fieles a lo esencial y volver a lo que tú nos has llamado, Señor, desde el principio. Te amamos, Jesús. Amén.